¿Cómo están, amigos? Yo bien. Vamos a hablar hoy de las legiones romanas. Vamos a ver cómo se componía el ejército del Imperio Romano, qué hacían los soldados, de qué manera reclutaban a la gente, cómo vivían, qué hacían, su situación legal, etc. Muy bien, para el año 215 había más o menos 215 legiones en todo el imperio. Una legión está compuesta entre 5.000 y 6.000 hombres con 120 hombres de caballería. Pero ¿cómo se compone la legión en sí? La legión está compuesta primeramente por 8 hombres que conforman un contubernio. Luego 10 contubernios forman una centuria. Cada centuria está comandada por un centurión y cada centuria también tiene un portaestandarte. Los estandartes son muy importantes en el ejército romano. 6 centurias conforman una cohorte y 10 cohortes conforman una legión. Pero la legión no está completa sin su ala de caballería, que son más o menos 120 hombres. Por ahí, las personas que conforman esta escasa caballería, comparada con el resto de la legión, son las personas más ricas, porque son las que pueden pagarse un caballo, una armadura, armas, etc. Muy bien, entonces tenemos a las cohortes que conforman la legión, pero las cohortes están numeradas, ¿sí? Y la primera en general es más grande en número, tiene muchos más legionarios que las restantes cohortes. Y la primera está comandada por un primus pilus. Este primus pilus es el encargado del buen funcionamiento de la legión y del campamento, llegado el caso. Pero no es el líder de la legión, no es el líder militar de la legión, sino puede llegar a ser el que vela por la organización del campamento legionario, ¿sí? Este primus pilus de la primera cohorte. Por encima de este primus pilus hay 5 tribunos angusticlavi. Y por encima de estos 5 tribunos angusticlavios hay 1 laticlavio. Todas estas diferencias son jerárquicas. Por ejemplo, un tribuno laticlavio es un senador, puede ser un magistrado de Roma, mientras que un angusticlavio es alguien que es hijo de un senador o es un plebeyo medio bajo. Y se diferencian por la cinta que llevan, ¿no? Hay unas imágenes que son bien claras con eso. Por ejemplo, en el asesinato de Julio César, que se ve que todos los que asesinan a Julio César tienen su túnica romana, ¿no? Característica, y una banda ancha de color, que puede ser morada o roja. Y los angusticlavios tienen una banda pero más finita, ¿sí? Eso es lo que los distingue. Por encima de todos estos está el legatus legionis, que es miembro del Senado y que está a cargo de toda la legión y de sus movimientos, ¿sí? Esta es la persona responsable de la legión completa y es un miembro del Senado. Lo mismo pasa con los auxiliares, solamente que las legiones auxiliares no existen, solamente llegan hasta cohorte los auxiliares. Los auxiliares son aquellos que no son ciudadanos o que pueden llegar a serlo, que viven fuera de Italia, ¿no? en el territorio del Imperio Romano, y que tienen alguna especialidad particular. Y el imperio los usaba a su favor, por supuesto. O sea, el imperio tenía al territorio de estos pueblos bajo control y entonces veía en qué se destacaban militarmente y los usaba para su ejército. Por ejemplo, está la caballería hispana o gala o sármata, que eran muy buenos jinetes, entonces Roma los usaba para su ejército en una unidad auxiliar que, como dije, llegaba hasta cohorte nada más. O pueden ser también los arqueros partos, ¿sí? Que eran muy eficaces, muy temibles, entonces Roma los usaba en una unidad auxiliar. Pero la más conocida creo que es el ala de caballería que mencioné recién, muy presente en Britania, por ejemplo, ¿no? Roma daba cuenta de lo importante que era la caballería hispana y gala. Y eso se ve, por ejemplo, en la película Gladiador, que Máximo tiene una armadura, no me acuerdo qué es lo que tiene, y tiene 2 caballos, y Máximo es de Hispania, y él hace notar ahí como que esos caballos son muy buenos, son muy valorados en el imperio, incluso como para estar representados en lo que él lleva puesto, que ahora no me acuerdo qué es, que lo voy a buscar. Las cohortes auxiliares primero estaban lideradas por alguien del mismo pueblo
del que provenían. Pero después esto cambió y habían puesto un prefecto para la cohorte o un prefecto de cohorte. Bien, ¿cómo se reclutaban los legionarios? Bueno, había levas forzosas y también había alistamiento voluntario, depende de la situación en la que estaba el imperio. En general, las legiones trataban de formarse con gente reclutada en Italia o en zonas muy romanizadas, como eran Narbolense y Bética, por ejemplo, que eran zonas muy romanizadas. Entonces, para que el ejército sea fiel al imperio, se reclutaban en esa zona. Y bueno, como dije, los auxiliares venían de otras partes. Pero con el paso del tiempo, esto fue cambiando y ante la necesidad se fueron reclutando personas de donde se podía. Es decir, si la legión décima gemina estaba en un lugar y necesitaba más legionarios, los reclutaban en el lugar donde estaba. Es decir, en las provincias, por ejemplo. Pero hasta el siglo III la mayoría de las legiones salían del reclutamiento itálico, digamos. Los soldados auxiliares podían aspirar a la ciudadanía romana después de 25 años de servicio como legionario. Sí, es bastante, pero es lo que tiene que trabajar un bombero, creo, hoy en día en algunos lugares, para después cobrar una jubilación por haber sido bombero, por ejemplo. O sea, es un plazo bastante largo de servicio para después obtener una recompensa, por lo que puede llegar a ser un servicio pasivo o estar fuera de servicio. Bueno, con los legionarios pasaba algo así. Primero eran 20 años y 5 de servicio pasivo, es decir, vos estabas en el campamento pero no luchabas, ayudabas a construir, etc. Pero después esto cambió a 25 años completos de servicio full, digamos. Y lo mismo para los auxiliares. Pero en la realidad el servicio se podía extender hasta 30 o 40 años. Y esto se ve reflejado en protestas que hubo, por ejemplo, a la muerte de Augusto. Hubo muchas protestas de legionarios por esta situación. Se les pagaba 275 denarios al año, en 3 veces se lo daban. Y con eso el legionario tenía que pagar sus armas, su alimento, su ropa y demás. Y los que iban a caballo tenían que pagar por su caballo. Domiciano había aumentado a 300 denarios a final del primer siglo y después Caracalla lo había subido también. Para finales del siglo III seguramente estaría en 600 denarios por ahí el sueldo o la paga que se le daba a un legionario. Lo que ocurría también era que en Roma había muchas celebraciones, muchos sacrificios a los dioses, fiestas de los templos, qué sé yo. Y en esas ocasiones quizás los emperadores podían dar a los legionarios premios, ¿sí? Por ejemplo, cuando Severo cumplió 10 años de gobierno, dio a los legionarios 2.500 denarios. Y en ese momento el legionario podía guardar eso y ahorrarlo, ¿sí? En general, por estas fiestas, por estas celebraciones, que los legionarios recibían premios, tenían la posibilidad de ahorrar para el futuro, digamos. Así que fíjense que los legionarios ahorraban y nosotros no. Las tropas auxiliares es verdad que cobraban menos y por lo tanto podían ahorrar menos y podían tener menos capital, pero hay que tener en cuenta que el legionario tenía que pagar por todas sus cosas, incluso por su comida. Bueno, la vida del legionario fue mejorando a medida que pasaba el tiempo. Ellos llegaban a un lugar, construían ellos mismos un campamento de piedra en general y se dice que arrendaban la tierra de las cercanías. Y recuerden que en las cercanías también se construían campamentos civiles que podían estar extramuros o en el interior del campamento en sí. Porque recuerden que los legionarios en general podían viajar con su familia o también iba gente con el ejército y se asentaba cerca del lugar porque iba a obtener de eso algún beneficio comercial o lo que sea. Se dice también que los legionarios comerciaban con esclavos en sus campamentos, incluso había ciertos permisos, como que si un legionario pasaba mucho tiempo fuera del campamento, pero porque se le había escapado un esclavo, se le permitía eso para que pueda recobrar a este esclavo que se había escapado. Así que vemos que había ahí un comercio legionario de esclavos, ¿no? Otra cosa que podía hacer el legionario era comprar una casa en la provincia donde estaba rindiendo servicio en ese momento, pero no podía comprar tierras. Lo que podía hacer era, si quería tierras, comprarlas pero en otra provincia, ¿sí? No en la que estaba ejerciendo. Eso yo no sé por qué, si alguno de ustedes lo sabe, que lo deje ahí en los comentarios, pero no sé por qué, si esto es un capricho de los emperadores o algo así, no lo sé. Había una cuestión complicada con los legionarios que era que no se les reconoció su casamiento hasta Severo, ¿sí? Hasta el emperador Severo
no se le reconocía al legionario un matrimonio. Esto era igual para los auxiliares. Y era todo un problema cuando el legionario moría y tenía ahorros o tenía bienes y la mujer no los podía heredar, a pesar de estar casado, pero no se le reconocía el casamiento. Lo que sí había permitido a Adriano era que los hijos puedan reclamar los bienes de su padre, pero hay muchas cartas, incluso que tenemos hoy en día, de mujeres pidiendo por los bienes y el Estado romano negándoselos. Pero esto después cambió porque la práctica se empezó a permitir, y como en Roma saben ustedes que cuando algo se hacía consuetudinario y costumbre se volvía ley, así que después se le permitió al legionario poder casarse y dar en herencia sus bienes, pero en principio esto no era así y trajo muchas complicaciones durante los primeros siglos. Bien, cuando el legionario terminaba su servicio, que habían pasado tantos años, podía recibir parcelas en algún lugar o podía ir a vivir a una colonia de veteranos legionarios donde tenías una parcela pero vivías con otros legionarios, no apartado en un lugar. O podía elegir también entre recibir 3.000 denarios y vivir en una tierra que ya haya comprado él cuando estaba en servicio, por ejemplo. Con el paso del tiempo el imperio instituyó un lugar que era para que los legionarios vayan ahí a arreglar estas cosas que no existía antes, que era como una oficina de finanzas o de tesorería del ejército. Hacia finales del siglo II los auxiliares eran en su mayoría ciudadanos, porque si bien esto no era primero así, y para obtener la ciudadanía el auxiliar tenía que hacer todo el servicio legionario para poder heredar también su ciudadanía y tener una vida de ciudadano, esto con el tiempo fue cambiando porque la ciudadanía romana se fue extendiendo y después todo el mundo era ciudadano, entonces había una frontera difusa entre quién era y quién no, que en realidad no era tan difusa, es decir, la ciudadanía se fue otorgando cada vez más a la gente de las provincias y por lo tanto los que se reclutaban ya eran ciudadanos. Así que este hecho de que los legionarios son ciudadanos y los legionarios auxiliares no, con el tiempo eso fue siendo cada vez más difuso y en realidad todos pasaban a ser ciudadanos romanos. La tarea de las fuerzas en las fronteras era muy ardua porque no solo guerreaban, sino que también construían. Y los romanos se encargaban de que haya baños, teatros, templos, caminos, etc. También se respetaban las fechas de los sacrificios a los dioses, las celebraciones imperiales, aunque variaban de lugar en lugar donde estaban los legionarios. El objetivo principal era vigilar el límite, ¿no? Las fronteras. Pero cuando en el siglo III se producen invasiones partas y bárbaras, todo esto empieza a generar muchas complicaciones. Ante esta nueva situación surge un comitatus, que era una unidad especial creada para proteger al emperador, ¿no? Serían como los compañeros del emperador, y esto es una modificación dentro del ejército. Pero a pesar de todo esto, fue muy complicado para Roma sostener todos estos frentes, se debilitó muchísimo y el occidente terminó cayendo en el siglo V. No mencionamos hoy, como ustedes se darán cuenta, a las cohortes pretorianas, pero eso lo dejaremos para otro video. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Si fue así, déjame tu comentario opinando sobre estas cosas. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale like al video. Por mí nada más. Hasta la próxima. Adiós.